Gracias por continuar con nosotros en este evento Acciones Afirmativas en Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos de organismos electorales. Vamos directamente a la mesa Diálogo por la Igualdad, las acciones afirmativas y el avance de las mujeres en los cargos de elección popular a través de la justicia electoral. Tengo el gusto de presentar a todas y a todos ustedes al magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, a quien recibimos en este espacio y le vamos a ceder el uso de la voz porque es el moderador de esta mesa. Adelante, presidente. Muchas gracias, querida Lucy. Muy buenos días a todas, a todos, a todes quienes nos acompañan presencialmente y a través de las redes y de la transmisión que se está haciendo. Es para mí un gusto poder participar en este evento y moderar esta primera mesa de trabajo en donde vamos a reflexionar, escuchar a las participantes y reflexionar en torno a quienes han sido postuladas o electas a través de las acciones afirmativas que ha establecido este tribunal a través de sus sentencias, y también vamos a platicar un poco de los obstáculos y los retos que hay en torno a la participación de las mujeres que pertenecen a grupos subrepresentados. Es para mí de verdad un honor poder estar con ustedes participando de esta forma. Me toca un poco el trabajo ingrato porque ya me dieron mis tarjetitas que les iré mostrando, ¿no?, conforme vaya avanzando el tiempo. Adelanto que tienen en principio 10 minutos para posicionarse y va a ser un gusto y un verdadero honor poder escucharles. Yo cedería la palabra en primer lugar a la magistrada Claudia Salvador Ángel, que es presidenta del Tribunal Electoral de Tlaxcala, a quien vamos a escuchar con mucha atención por estos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan presencialmente y a través de las diversas redes sociales en esta mesa de diálogo por la igualdad, las acciones afirmativas y el avance de las mujeres en los cargos de elección popular a través de la justicia electoral. Agradezco a la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género por su cordial invitación. Es un gusto encontrarme en esta mesa con ustedes. Saludo con afecto a la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, a magistradas y magistrados y consejeras de los estados, así como a la senadora María Celeste Sánchez Sugia, a la diputada Alma Griselda Valencia Medina, a la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, a la consejera electoral Gloria Isela García Cuadras y también, obviamente, saludo con mucho aprecio al magistrado Jesús Lara, magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, se me iba el Rubén. Pues es un gusto estar con ustedes este día en esta mesa. Voy a iniciar mi participación si me permiten un momentito. Voy a iniciar esta participación creo que me está fallando un poquito mi red. Voy a compartir con ustedes un asunto relevante para el estado de Tlaxcala, que fue del conocimiento de la Sala Regional Ciudad de México y posteriormente de la Sala Superior. Su relevancia radica en que a partir de la implementación de una acción afirmativa impulsada desde la jurisdicción electoral, se logró que por primera vez en la historia del Congreso del Estado de Tlaxcala se integrara en su mayoría por mujeres. Me refiero al recurso de reconsideración 83 del 2018. Les voy a contar un poquito de los antecedentes de este asunto. El 13 de febrero del 2018, el Tribunal Electoral de Tlaxcala dictó sentencia que resolvió el juicio de la ciudadanía 3 del 2018, en el que 352 mujeres y 27 hombres impugnaron conjuntamente el acuerdo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por el que se aprobaron las reformas y adiciones de los lineamientos
a observar por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, así como candidatas y candidatos independientes en la postulación de candidaturas, con el fin de dar cumplimiento al principio constitucional de paridad de género en el estado de Tlaxcala en el proceso electoral ordinario 2018. La impugnación tuvo como razón fundamental, desde la perspectiva de la parte actora, que el acuerdo impugnado transgredió el derecho del género femenino a la igualdad sustantiva, en esencia porque el Instituto Electoral se encontraba en aptitud de emitir una medida afirmativa para ampliar las posibilidades de las mujeres de ejercer el cargo de diputadas locales por el principio de representación proporcional. El problema jurídico que se resolvió fue determinar si, conforme al marco normativo y al contexto histórico reciente en Tlaxcala, se justificaba que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones implementara una acción afirmativa para que los partidos políticos postularan mujeres en el primer lugar de sus listas de representación proporcional. El Tribunal Electoral de Tlaxcala decidió que sí había justificación para que el instituto local implementara una acción afirmativa en la reglamentación sobre postulación de candidaturas a diputaciones por representación proporcional, debido a la desproporción histórica que entre hombres y mujeres ha existido y existe en la integración de las legislaturas en el Estado y del estancamiento prolongado en los resultados de las medidas normativas para lograr la paridad en el órgano legislativo. Además de que, por ser el Instituto Electoral local un órgano del Estado obligado a garantizar el derecho humano a la igualdad entre el hombre y la mujer y contar con facultad reglamentaria en materia de paridad, en las condiciones de insuficiencia de las acciones afirmativas previstas en la legislación local y del contexto de hecho existentes, estaba obligado a implementar alguna acción afirmativa para acelerar el proceso que garantizara la igualdad real entre hombres y mujeres en el acceso a cargos de elección popular. Es de señalarse que en el estado de Tlaxcala, desde el 2003, obviamente se obligó a los partidos a cumplir con la cuota de 30 a 70, sin embargo, en el 2008 la legislación en el estado de Tlaxcala ya permitía, ya obligaba a los partidos a cumplir con el principio de paridad. Tal determinación fue impugnada por 3 partidos políticos, siendo confirmada el 9 de marzo del 2018 por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la 4ª Circunscripción con sede en la Ciudad de México. La sentencia de la Sala Regional fue impugnada, lo que dio lugar al recurso de reconsideración 83 del 2018. El 15 de marzo, la Sala Superior confirmó la sentencia recurrida básicamente con los argumentos siguientes: que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones contaba con facultades constitucionales, convencionales y legales para establecer por vía reglamentaria acciones afirmativas de género que impacten en la conformación paritaria de los órganos colegiados de representación popular como el Congreso Estatal. De ahí que contaban con la potestad de establecer como acción afirmativa la obligación de que las fórmulas integradas por mujeres encabezaran la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional. Esta medida implementada por el instituto local determinaron que era constitucional al tener el deber de instrumentar las medidas positivas necesarias para lograr que las mujeres contaran en ese momento con mejores condiciones de acceso para ser postuladas y obtener un cargo de elección popular, lo que es conforme a la Constitución, porque esta persigue la finalidad de alcanzar la paridad de género en la integración de los órganos de representación para facilitar su acceso a cargos públicos. De este marco jurídico constitucional y convencional aplicable, no se advertía una reserva expresa para que las autoridades legislativas sean quienes de manera exclusiva establezcan reglas orientadas a asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos político-electorales. Esta confirmación por parte de la Sala Superior tuvo un impacto positivo
e histórico en la composición paritaria del Congreso de Tlaxcala, puesto que de 25 escaños, al final quedó integrado por 15 mujeres y 10 hombres, es decir, un 60% del género femenino, cuando el máximo histórico era de 28.12%. Y en las pasadas elecciones de 2021 para diputaciones locales, ya sin esta regla de colocar a las mujeres en el primer lugar de la lista de representación proporcional, el Congreso resultó integrado por 13 mujeres y 12 hombres. Esto es 52% del género femenino, porcentaje menor en 8 puntos porcentuales al del 2018. Como se puede advertir desde la justicia electoral local y con la implementación de la acción afirmativa consistente en el deber de postular a mujeres en el primer lugar de las listas de representación proporcional, se logró generar condiciones favorables para el acceso de las mujeres a los cargos legislativos de elección popular. Como les comentaba hace un momento, si bien es cierto, desde el 2018 en Tlaxcala la legislación ya consideraba que se debía de postular 50% hombres y 50% mujeres, esto es el principio de paridad, no se lograban realmente el acceso de estas mujeres, el acceso efectivo de las mujeres a cargos de elección popular. En ese sentido, quiero reflexionar en relación a cuáles son las oportunidades y los obstáculos para seguir generando condiciones de igualdad en la participación de las mujeres en Tlaxcala. Una cuestión considero que es hacer extensiva alguna medida paritaria, como la sentencia referida a las elecciones municipales, donde de la misma forma que en las legislaturas en Tlaxcala, históricamente han sido reducido el número de mujeres que encabezan los ayuntamientos. Así, de las últimas elecciones para ayuntamientos se tienen los siguientes resultados. Para el periodo 2017-2021, solamente fueron electas en el estado de Tlaxcala 6 presidentas municipales y 54 presidentes municipales. Esto representa el 10 para las mujeres, 10% de mujeres y 90% de hombres. Para el caso del proceso electoral, bueno, del periodo 2021-2024, fueron electas solamente 9 mujeres y 51 hombres en este cargo, lo que representa el 15 y 85% de la representación de estos cargos. Aquí puede ser un obstáculo la cuestión cultural, pues desafortunadamente para muchas personas aún es complicado aceptar que una mujer ejerza el cargo políticamente más relevante dentro de un ayuntamiento. Aparte de que, como ha venido ocurriendo, muchos aspirantes se sienten desplazados y suelen no solamente retirar el apoyo a las mujeres que ya han sido electas, sino que intentan sabotear sus actividades, las administraciones que estas representan, lo que en ocasiones llega a desembocar en violencia política contra las mujeres por razón de género. La medida o las medidas deben aprobarse de preferencia con la mayor anticipación para que los partidos políticos y sus militantes, así como las personas votantes, tomen las previsiones necesarias y sobre todo para que se mentalicen sobre la medida que en su momento se adopte y de esta forma se amortigüe la sensación de arrebatamiento de oportunidades que suele generarse en estos casos en los varones interesados en ocupar las presidencias municipales. Otra de las oportunidades considero que tiene que ver con que en el caso de Tlaxcala, en las elecciones de diputaciones locales 2018 y 2021, se eligió un alto porcentaje de diputaciones encabezadas por mujeres que contendieron por el principio de mayoría relativa. Y si bien es cierto, esto se debió a que la mayor parte de las candidatas fueron postuladas o eran pertenecientes a una corriente política predominante que obtuvo en ambos comicios la gran mayoría de los votos. Si bien es cierto, independientemente de cómo haya sido, la verdad es que se logró una alta
un alto número de acceso al cargo por las mujeres. Así, en el 2018, esta corriente política de referencia logró 14 de 15 lugares en 2018, siendo hombre la candidatura de la oposición, mientras que en 2021 los partidos políticos mayoritarios lograron 12 de 15 escaños en 2021, siendo 2 hombres y una mujer de las candidaturas electas. Como sea, el reto es mantener esos números, para lo cual uno de los obstáculos es nuevamente la cuestión cultural respecto a la dificultad de que en las elecciones más competitivas buena parte de la población vote por candidatas en elecciones de mayoría relativa y no volver a la desproporción entre hombres y mujeres en estos casos. Desde luego, las medidas paritarias son un elemento fundamental, pero es necesario insistir en el tema cultural y educativo y en la responsabilidad de todas las personas para abrir brecha en el difícil camino a la igualdad de oportunidades. En ese orden de ideas, uno de los beneficios del cambio de cultura política de la población en relación con que las mujeres ocupen cargos estatales más importantes debería ser la disminución de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues este tiene como origen la falta de aceptación de que el género femenino ocupe dichos cargos, interpretándose las medidas afirmativas como una ventaja injustificada sin reparar en que las estructuras sociales están construidas para favorecer al género masculino, por lo que las medidas paritarias no hacen más que tratar de equilibrar la balanza a favor de los derechos de la mitad de la población. El obstáculo sigue siendo la dificultad para revertir las pautas culturales y de conducta que se reproducen a cada momento de forma masiva en el seno de la sociedad, en la misma familia, en las escuelas, en los centros de trabajo y de esparcimiento, medios de comunicación y hasta en el deporte. Por ello, la labor de persuasión de que las mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades porque no las tienen, debe ser permanente y constante, ya que mientras en cada hogar o punto de reunión social se siga reproduciendo la cultura patriarcal, las acciones afirmativas carecerán de base social que sostenga lo hasta ahora logrado. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada, por platicarnos desde la experiencia local el trabajo del tribunal en el que usted forma parte y labora, y poner, muchas gracias, pues empezar a poner parte de los temas en el debate, ¿no? La paridad como principio constitucional que tiene que aterrizarse, y la existencia de esta problemática como es la violencia contra las mujeres por razón de género, la violencia política contra las mujeres por razón de género y la necesidad de erradicarla. Si me permiten, para continuar con la mesa, le daríamos la palabra ahora a la diputada Salma Luevano Luna. Ella es defensora de derechos humanos en Aguascalientes, activista por la diversidad sexual en el Estado, coordinadora general del Comité de Orgullo Lésbico Gay también en la entidad, presidenta del colectivo Juntos por el Camino de la Diversidad de 2017 a 2021, precandidata a alcaldesa en Aguascalientes en 2017 y diputada por la cuota arcoíris en esta legislatura, donde está haciendo muchas acciones en favor de la inclusión. Le daríamos la palabra y le escuchamos con atención. Muchas gracias, magistrado. Buen día a todas, todos y todes. Pues voy a generalizar para no mencionar los nombres porque no los conozco todos, pero muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que siempre ha sido un gran aliado en nuestra lucha y el cual me llena de orgullo estar hoy en este espacio que es tan importante para nuestra población, que es precisamente esa visibilidad. Esa visibilidad es importante para todas las poblaciones. La visibilidad es importante para ir erradicando tantos estigmas, tantas violencias. Por eso esta lucha por pelear, pero no bélicamente, luchar por esos espacios, por esas acciones afirmativas, esas acciones el cual, como grupos en desventaja,
no podríamos lograrlo si no fuera por las acciones afirmativas. En esta lucha de los derechos humanos, en esta lucha de ese reconocimiento, en esa lucha de esa visibilidad, he entendido que para lograr realmente ocupar estos espacios es realmente buscarlos, porque sabemos que no hay voluntad. No hay voluntad, por lo tanto, pues tenemos que buscarlos, arrebatarlos y, como siempre he dicho, a golpe de sentencia, avanzar. Hemos avanzado a golpe de sentencia, déjenme decirles que nada se nos ha regalado. Nuestra lucha como mujer trans, y antes quiero hacer hincapié en esa parte como mujer trans, no venimos a borrar a ni una mujer. Somos mujeres, al igual que ustedes. Y menciono con mucho orgullo que soy una mujer trans porque es precisamente esa parte de esa visibilidad que es mi lucha, que es mi compromiso y que es mi camiseta. Bien, el tema de las acciones afirmativas, me di cuenta precisamente que si no las buscábamos, si no las peleábamos, jamás nos las iban a dar. Quiero reconocer el gran trabajo de nuestra magistrada presidenta de Aguascalientes, que es parte de este gran precedente, y a todo su equipo, porque es parte de este gran precedente donde ahí nacieron realmente las primeras cuotas arcoíris. Me llena de orgullo tenerla en esta mesa y decir como parte promovente y precursora de las acciones afirmativas, el que esté ella en este momento, porque es parte de esa historia de esas primeras cuotas arcoíris. Un gran reconocimiento para todo su equipo, y otro gran aliado, parte de esta gran lucha y hermano de la lucha, el maestre Osiel Baena, de ahí, de ese gran tribunal, de ese nicho de oportunidades y de estas cuotas arcoíris. Bien, no ha sido fácil. Hemos tenido que impugnar, hemos tenido que cabildear, hemos tenido que estar en audiencia de alegatos a nivel estatal, a nivel regional y a nivel federal. Y afortunadamente hemos logrado estos espacios a base de lucha, a base de esa tenacidad. En uno de mis viajes como activista, como luchadora social a Dinamarca, en el cual hubo un congreso a nivel internacional de activistas LGBTIQ+, llevo esta agenda, la agenda de las cuotas arcoíris, la agenda de las acciones afirmativas. Cuando tuve participación, obviamente menciono el gran logro de Aguascalientes para México y de México para el mundo, de esta gran cuota arcoíris que nos está permitiendo precisamente esa nivelación de espacios. Bien, bajo de dar mi participación, y muchos compañeros de diferentes y compañeras de diferentes países me tiraban a loquita que eso no es posible, las cuotas arcoíris, que cómo era posible que yo hablara de ese tema. Sin embargo, esto no me desanimó, sino todo lo contrario. Siempre he sido una mujer todoterreno, una mujer que siempre he luchado contra corriente, y al contrario, todo eso ha sido para mí una gran fortaleza, el que me digan que no. Bien, esto fue hace como 3 años, este foro. Viene otro foro después de la pandemia en Washington, D.C., en el cual, déjenme decirles con orgullo, que en este congreso, de igual manera, internacional LGBTIQ+, cual más de los temas ya abordaba la necesidad de ocupar los espacios de toma de decisiones.
Después de mi participación, al bajar se me acercan varios compañeras y compañeras y me piden de favor que siga con esta agenda de seguir visibilizando la importancia de ocupar estos espacios, pero ellos todavía no entienden todavía este tema y no le encuentran pie y cabeza. Bien, regreso a México, me reúno con mi equipo, también platico con el gran amigo maestro Ociel Baena y les digo la necesidad de buscar una herramienta, un documento en el cual nos permita darle forma, pie y cabeza a esta necesidad que tenemos como población a nivel internacional. Bien, pues déjenme decirles con mucho orgullo en el cual han participado gran parte de ustedes como mesa directiva, también como en las mesas de trabajo, en una declaratoria, la primera declaratoria de los derechos políticos electorales LGBTIQ+ del continente americano. La verdad, agradezco a quienes han sido parte de ese gran sueño. Este documento, ¿en qué nos ayuda? Este documento, ¿qué es este documento? Este documento es y será ese gran referente precisamente en esta lucha de ocupar estos espacios. Si no es vinculante, es un gran referente y será un gran referente. Es parte del trabajo de especialistas a nivel internacional, en el cual nos va a permitir precisamente luchar ahora sí jurídicamente por esos espacios que además históricamente se nos deben. La importancia de ocupar los espacios, ¿sí?, no solamente es ocupar los espacios, en esta es como la igualdad sustantiva. Esta igualdad sustantiva es muy importante que ocupemos los espacios, pero también es muy importante más allá, que trabajemos realmente por esas políticas públicas específicas. Esa es la importancia de ocupar los espacios, no solamente de ocuparlos por ocuparlos. Por eso la importancia de tener estas representaciones legítimas de cada población, porque eso representa precisamente trabajar por esas políticas públicas, como siempre lo he mencionado. El estar en este momento es visibilidad, también es educación, y esto permite crear empatía con los demás grupos, con los demás sectores, y esto nos permite también ir erradicando esa violencia, esos discursos de odio. Yo por eso señalo estos 4 pasos: visibilidad, educación, que es participaciones, como en este momento, foros. Estos 2 nos permiten precisamente esa sensibilidad, y esa sensibilidad sumada con empatía nos está permitiendo avanzar. El que ocupemos estos espacios donde se toman las decisiones, el que ocupemos todos los espacios como población y en específico como mujer trans, va a ayudar a que vayamos erradicando y bajando esos índices de violencia, porque vivimos en el estigma, sí, vivimos en el olvido como mujeres trans. Y esto ha permitido el crecimiento de todos estos discursos de odio. Debemos de seguir ocupando los espacios como mujeres, como población, como grupos en desventaja. No debemos de permitir que el patriarcado siga gobernando, que el patriarcado siga rigiendo las leyes, las condiciones y qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Tenemos que ser sororas como mujeres, tenemos que ir brazo a brazo y cerrando fila por lo que es nuestro. Y si no, lo vamos a arrebatar. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Perdón. Sí, adelante. Se tiene que retirar, nada más. Agradecerle rapidísimo la posibilidad de escucharle. No solamente la lucha, las convicciones, los resultados, y evidenciar también que
el apoyo entre órganos y en las distintas dimensiones del Estado es fundamental para que estas acciones afirmativas tengan algún sentido. Como comenta la diputada, tiene que retirarse, pero queremos primero, si nos permite, entregarle un reconocimiento pequeño y sentido por habernos acompañado esta mañana. Muy bien. Pues, si me permiten, damos paso ahora a la participación de la senadora María Celeste Sánchez Ujía. Ella es licenciada en Psicología y doctoranda en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está especializada en el análisis interseccional y los cambios en la conducta modulados por los procesos neuronales. Ha sido colaborador en distintas organizaciones civiles, como por ejemplo Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia, Pozo de Vida, Efecto de Valores, Movimiento Unido por la Infancia, y también ha integrado la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina. En el proceso electoral federal de 2018 fue electa como senadora suplente por la Ciudad de México, cargo que asumió en 2020, y en su agenda legislativa impulsa el cumplimiento del Decenio Internacional por las Personas Afrodescendientes 2015-2024 y también la armonización jurídica en favor de los derechos de este grupo de la población. Senadora, la escuchamos con atención. Gracias, gracias. Bueno, primero me gustaría, buenos días, agradecer la invitación, en primer lugar a la magistrada Mónica Soto Fregoso, la cual ha sido una gran aliada de todas las mujeres, y hablando de todas las mujeres, pues dentro de ellas pues estamos las mujeres afromexicanas que han sido escuchadas ya por ella y por en algunos foros. También la invitación a la doctora Alejandra Montoya, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, la cual también agradezco mucho este tipo de espacios en los cuales se escuchen las voces de todas las mujeres. Saludo a quien nos acompaña en la mesa, a la magistrada Claudia Salvador Ángel, a la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, a la consejera electoral Gloria Isela García Cuadras y al magistrado Rubén Jesús Lara por la moderación. En este proceso, en el proceso electoral federal 2020-2021, la autoridad en materia introdujo por primera vez las acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de discriminación. Personas con discapacidad, afromexicanas, migrantes residentes en el extranjero y de diversidad sexual. Aunque desde antes ya se aplicaban para la población indígena, el número de candidaturas de esta población incrementó en esta elección. Es de celebrar que la autoridad electoral federal haya establecido las acciones afirmativas a partir de una interpretación amplia del marco jurídico nacional, acompañada del análisis de información estadística, pues no existe un mandato expreso en la legislación electoral y de los partidos políticos de destinar candidaturas a grupos en situación de desventaja. De igual forma, es de destacar que los órganos electorales estatales hayan hecho lo propio en el ámbito de su competencia, aunque es de llamar la atención que la disparidad registrada entre entidades federativas, pues no en todas ellas se tomó en cuenta a los grupos en situación de vulnerabilidad considerados a nivel federal. Por ejemplo, en el caso de la población afromexicana, solo fue considerada en 7 procesos locales y aún cuando está demostrada su presencia a lo largo de todo el territorio nacional. Para destinar candidaturas a la población afromexicana, el Instituto Electoral partió del reconocimiento configurado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se le otorga como colectivos los mismos derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Aunado a ello, tomó en cuenta la información sociodemocrática aportada por la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Población, en el cual se dio a conocer que eran más de 1.380.000 personas quienes se adscribían con esta identidad, ya sea como afrodescendiente, afromexicana o negra.
Sin embargo, esto también debemos de recalcar que en el Censo de Población 2020 esto se duplicó y bueno, pues también cabe mencionar que esta información fue dada a conocer justo semanas antes, días después de que se dio esta aprobación del acuerdo del INE. Por eso es que no se tomó en cuenta el Censo de Población 2020. Además de lo anterior, resulta relevante que se haya reconocido la condición de desventaja que la población afromexicana ha experimentado de forma histórica, al igual que las causas que le dieron origen, como la migración forzada y la esclavitud, cuyos efectos se siguen manteniendo en la actualidad en diversos ámbitos, entre los que se encuentran el ejercicio de sus derechos político-electorales. Ello es así porque por largo tiempo se negó la presencia histórica y contemporánea afromexicana, al igual que su importancia en el devenir nacional. La determinación de la autoridad electoral de obligar a los partidos políticos de destinar 4 candidaturas a personas afromexicanas en el proceso electivo federal del 2021, 3 por el principio de mayoría relativa y 1 por el representación proporcional, es acorde con diversas prescripciones emitidas por instancias internacionales de derechos humanos, de los cuales México es parte, las cuales no fueron consideradas en el acuerdo de creación de dichas acciones afirmativas, como la Recomendación General 34, aprobada en 2011 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes, en la que insta a los estados en materia de derechos civiles y políticos, entre otros aspectos, a garantizar que las autoridades a todos los niveles del Estado respeten el derecho de los miembros de las comunidades de afrodescendientes a participar en las decisiones que les afecten, a tomar medidas especiales y concretas para garantizar a los afrodescendientes el derecho a participar, votar y ser candidatos en elecciones celebradas mediante sufragio igual y universal y a estar debidamente representados en todos los órganos de gobierno. En este mismo sentido se encuentra el Programa de Actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se señala que los estados deberían adoptar medidas para facilitar la participación plena, equitativa y efectiva de los afrodescendientes en los asuntos públicos y políticos sin discriminación, de conformidad en el derecho internacional de los derechos humanos. Como se puede advertir, tuvo que pasar más de una década para que este tipo de prescripciones fueran aplicadas por la Autoridad Electoral Federal, lo cual sin duda se debe al desconocimiento generalizado que existe entre las y los servidores públicos sobre la temática afrodescendiente y en consecuencia al distanciamiento que guardan respecto a los integrantes de esta colectividad. Desde la perspectiva del Instituto Nacional Electoral, la implementación de las acciones afirmativas arroja un balance favorable al permitir el arribo de 65 personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad en la Cámara de Diputados, lo que representa el 13% de la integración del órgano legislativo. Respecto a la población afromexicana, se detectó que 6 personas adscritas a dicha población fueron electas, de los cuales 4 son mujeres y 2 son hombres, 2 electas por principio de mayoría relativa y 2 por representación proporcional. Aunque cabe advertir que solo uno de ellos se conoce su trayectoria y su vínculo directo con las comunidades y poblaciones afromexicanas. No obstante, los resultados positivos detectados por la autoridad electoral, es necesario apuntar algunas dificultades que se registraron en la implementación de las acciones afirmativas en favor de la población afromexicana, entre los que se encuentran, en primer lugar, que los partidos políticos se enfrentaron a la dificultad, lo pongo entre comillas, o el reto de buscar entre los cuadros o simpatizantes a personas pertenecientes a los grupos de la población destinados a estas medidas, o de tener acercamientos con estos colectivos para ofrecerles dichos espacios. Ellos explican en parte por qué los institutos políticos no contemplan a estos grupos de atención prioritaria en sus documentos básicos ni en su plataforma electoral.
En segundo lugar, su desvinculación con sectores específicos de la población hizo que los partidos políticos vieran a las acciones afirmativas más como una obligación, como una piedra de molino atada al cuello, que como una muestra de apertura y la oportunidad de vincularse con estos sectores de la población. Esta situación proporcionó el corrompimiento e ineficacia de las acciones afirmativas, ya que en el mejor de los casos fueron postuladas personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, pero carentes o limitantes en su arraigo y conocimiento sobre la necesidad del colectivo que deberían de pertenecer y que deberían de representar. En tercer lugar, la usurpación es una práctica, una anomalía que surgió desde la creación de las acciones afirmativas. Esto no lo podemos solamente ver aquí, sino también en otros países en donde se han surgido. Sabemos que el objetivo es que haya espacios para todas y para todos, pero esto se corrompe debido a que desde que se establecieron los distritos indígenas a nivel federal en el 2016 a la actualidad, se ha dado casos de personas que se hacen pasar como parte de esta población o parte de estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. De acuerdo a algunos datos, podemos ver que hay en el proceso electoral pasado, 132 personas fueron postuladas por los distintos partidos políticos mediante la acción afirmativa asignadas a la población indígena. Sin embargo, no pudieron acreditar dicha condición ante el Instituto Electoral Nacional. Entre estos casos cabe mencionar al panista Óscar Martínez Terrazas, quien fue postulado como candidato a diputado federal por el principio de representación proporcional mediante la acción afirmativa reservada a población indígena sin cumplir con dicha adscripción, como lo denunciaron autoridades y población de la comunidad indígena del estado de Guerrero ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las evidencias presentadas por las y los denunciantes dieron cuenta de la evidente falta de pertenencia a un pueblo indígena, dejaron sin efecto la constancia que el panista había obtenido de una autoridad de la localidad y que presentó para avalar su identidad indígena ante la autoridad electoral, aspecto que no había ostentado al ejercer el cargo de diputado federal durante el trienio anterior, es decir, 2018-2021. El caso de usurpación protagonizado por el panista Martínez Terraza puso en evidencia lo endeble de la regulación de las acciones afirmativas, caracterizada por el gelatinoso tema de la autoadscripción simple y calificada y por otro la rígida protección de los datos personales. Esto permitió a los defraudadores de la norma electoral burlar con facilidad las exigencias derivadas de la autoadscripción, pues en algunos casos bastó con conseguir un documental que acreditara la identidad, lo cual se pudo realizar mediante engaño o corrupción, mientras que en otro solo bastó con expresarlo por escrito al tiempo que pudiese encubrir dicha simulación identitaria con manto de la confidencialidad de la ley que la ley brinda a la información sensible y los candidatos postulados por acción afirmativa. Esto me gustaría recalcarlo. Sabemos que hay algunas poblaciones en situación de vulnerabilidad que lo que necesitan en ese momento pues es la protección de los datos, de no ser nombradas hasta que hayan ganado este tipo de candidatura. Sin embargo, en la población afromexicana hay un tema de que nosotros lo que buscamos es que seamos visibilizadas y visibilizados. Entonces, esconder, ocultar este tipo de datos no ayuda para nada en que esto avance y que en realidad haya personas que nos representen a la comunidad, a las poblaciones y que podamos llevar una agenda concreta a los lugares de representación popular. Entonces, es bastante importante. Entonces, pues hacemos un llamado, tanto justo me gustó mucho lo que había mencionado Nadine Gassman acerca de que pues hacemos un llamado a los partidos políticos de que se acerquen a estas poblaciones, de que no solamente se acerquen en los momentos de campaña cuando necesitan llenar estas cuotas y que no lo vean como un obstáculo, sino que es la oportunidad de hacer diversa a la población que estamos, en la que participamos, ¿no? Entonces, pues hasta aquí le dejo, traía un poco más, pero pues ya se me acabó el tiempo.
Ok, gracias. verdad me toca el rol de, sí, de ser el malo, pero no es con mala intención. Muy interesante y muy agradecidos también por los conceptos que nos plantea. Creo que este testimonio de lo que han implicado las acciones afirmativas en el grupo de la afrodescendencia es muy importante. Yo me quedo con esta idea de que de pronto se volvieron una piedra en el cuello, pero en sentido positivo. Creo que la obligación de los tribunales en general es hacer que las normas reconozcan que todas las personas valemos lo mismo para que nos protejan a todos y todas con la misma intensidad. Entonces, si lo logramos, o más bien, si logramos que seamos una piedra en el cuello, entonces creo que vamos por buen camino. Ya luego será más sencillo. Le daría la palabra ahora a la magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Ella es originaria de Monterrey, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, de la generación 87 a 92. Ella cuenta con una maestría en Ciencias Políticas, que fue impartida por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con la Universidad de Salamanca. Cursó los estudios de especialización consistentes en diplomado de Derecho Electoral que imparte esta institución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Unidad Regional Monterrey, y el curso de especialización judicial impartido por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en diferentes cursos, seminarios, conferencias y talleres impartidos por el Instituto Federal Electoral, ahora INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, el Centro de Capacitación Judicial, la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y también ha impartido cátedra de licenciatura y maestría en diversas instituciones educativas. Al contrario, magistrada, gracias a usted. La escuchamos con atención. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la magistrada Mónica Soto y a la doctora Alejandra Montoya por permitirme coincidir esta mañana con todos ustedes. Saludo con afecto a todas las representaciones institucionales que participan en las mesas de trabajo del foro que hoy nos reúne y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y quienes se encuentran presentes en este recinto oficial. Hoy quiero compartir con ustedes, perdón magistrado, yo sí le voy a pedir que me pase, aquí pongo mi reloj, pero de repente se me va y yo con gusto atiendo su llamado para cortar mis comentarios. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones relacionadas con las medidas afirmativas que han impactado en el Estado de Nuevo León y de las cuales yo he sido testigo en los últimos 3 procesos electorales federales. Mi trayectoria, bueno, en la materia electoral viene desde el año 97 en el Instituto Federal Electoral, entonces llamado así, después en la Sala Regional, 5 procesos electorales, participando como secretario de estudio de cuenta o instructor auxiliar en algún tribunal local, un par de meses, pero fue en el 2014, yo soy una muestra de ejercicio de estas medidas afirmativas implementadas por la Autoridad Administrativa, Instituto Nacional Electoral, de quienes tuvimos la oportunidad de ser la primera generación de las consejerías paritarias en los órganos electorales después de la reforma electoral. Entonces, los procesos 2014, 15 y 18 y 19 me tocó participar como consejera electoral en la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. Y en aquel entonces, integrada por 4 mujeres y 3 hombres, pues logramos en el 2014-15 pues solo la paridad vertical en los ayuntamientos. Existe y sigue existiendo una gran resistencia por parte de los partidos políticos con el tema relacionado con las medidas afirmativas, pero me ha tocado ver esta evolución. Fuimos con esta paridad vertical, se platicó inclusive de ir por la horizontal, no se logra el acuerdo necesario, pero en el siguiente proceso 2018-19 vamos por la horizontal y por la vertical. Son medidas afirmativas implementadas por el OPLE en el Estado de Nuevo León y que trajeron resultados importantes porque por primera vez se logra este Congreso paritario, 21 y 21 hombres y mujeres en el Congreso. Sin embargo, la normativa local ya reconocía la prohibición para que los partidos políticos registraran mujeres o algún género en específico solo en aquellos distritos perdedores. Entonces, el órgano electoral implementa estos lineamientos en el cual hace una división de la totalidad de los distritos y a su vez los divide
divide en dos para que la mitad de los distritos ganadores sean registradas candidaturas masculinas y la otra mitad del género contrario, lo cual trae como resultado resultado paritario. Tuvimos también un resultado importante en el número de las regidurías y de las síndicas, sin embargo, nos quedamos cortos en el tema de las presidencias municipales. De 51 municipios, 10 fueron ocupadas por mujeres y el resto por hombres. Después pues viene esta sentencia de la cual yo quiero hablar y que fue liderada por la magistrada Mónica Soto, de donde bueno, nos dan un coscorrón al Estado de Nuevo León, porque a principios del año del proceso electoral pues viene medio de impugnación por parte de un partido Movimiento Ciudadano, en el cual alegan la omisión legislativa por parte del Congreso del Estado para regular o establecer la normativa relacionada con paridad y violencia política que tenían obligados a establecer con motivo de la reforma constitucional. En base al informe que rinde el Congreso y que hablaba de una primera vuelta de aprobación y que se encontraban en vías, pues yo decido apoyar la postura de uno de los compañeros magistrados, que era quien tenía este tema, compañeros magistrados que ya tenían muchos años integrando la institución electoral. Yo llego como una nueva integrante femenina después de varios años de que no había sido ocupada por una mujer, y bueno, decido apoyar la postura en el sentido de que se encontraban trabajando en ella y que todavía no iniciaba el proceso electoral. Sin embargo, viene, como era de esperarse, la impugnación en contra de esta decisión. Se presentan de la sala regional, hace una consulta de competencia a la sala superior, y la sala superior asume la competencia para, en plenitud de jurisdicción, resolver medio de impugnación. En él determina que existe una omisión total por parte del Congreso del Estado de Nuevo León para legislar con respecto al tema que nos ocupa. Ordenó al Congreso del Estado que legislara una vez que concluyera el proceso electoral próximo a iniciar en el mes de octubre. Ordenó a la Comisión Estatal Electoral que emitiera los lineamientos respectivos relacionados con el tema que nos ocupa, y también señaló, que creo que es muy importante destacar esta parte, que la resolución representaba un criterio orientador para todas las demás entidades federativas y para todos los órganos electorales locales que se encontraran en situación similar, y pues viene esta vinculación para que inicien con la regulación de las reglas que implementaran estas medidas afirmativas necesarias para lograr no nada más que hubiese un registro paritario en las candidaturas, sino buscar que lograran ocupar estas posiciones sustantivas al momento de ejercer la función. Debo señalar que, bueno, de alguna manera también mi postura era que yo venía en camino con trabajo en el órgano electoral administrativo, y era de esperarse que estas medidas afirmativas se iban a implementar porque ya venían construyéndose dos procesos electorales anteriores. Sin embargo, también debo señalar que a través de las diferentes sentencias y criterios que han surgido del Poder Judicial de la Federación, y también de las denuncias que se presentan relacionadas con violencia política, pues tenemos que empezar a generar una apertura mayor con respecto al conocimiento y resolución de estos temas. El que lleguemos mujeres a las instituciones donde principalmente han sido conformadas por hombres definitivamente hace que los cambios se vayan generando. Al principio hay un poco de resistencia. Es importante también destacar que las mujeres secretarias de estudio y cuenta que forman parte de las ponencias masculinas abonan también en gran medida a colaborar en que estos proyectos que son presentados en determinado momento por una magistratura femenina que tiene una visión diferente, pues ayudan, abonan a que haya esta evolución en la manera de ir interpretando las posturas de los hechos y actos generadores de violencia política. Es un paréntesis, ¿no? Pero lo que yo quisiera señalar con respecto a los resultados que obtuvimos, bueno, me regreso, me detengo en que en cumplimiento a esta sentencia que hago referencia y que, bueno, no les he dado el número, pero ahorita se los comparto. La comisión emite los lineamientos y decide establecer
bloques y subbloques para el registro de las candidaturas. Primero determina 3 bloques a los partidos políticos en base al número de regidores que tiene cada municipio y después establece subbloques en grado a la competitividad que cada uno de ellos tenía en relación al último proceso electoral estatal. En las medidas anteriores había habido un margen más flexible y le permitía a los partidos políticos que analizaran sus últimos 3 procesos electorales. En mi opinión, sí debo señalar que estos lineamientos fueron un poco rígidos con respecto al registro de las candidaturas. Se judicializaron varias solicitudes de registro de candidaturas cuando venía su registro y la autoridad administrativa determinaba que no se había cumplido con la exigencia que establecía el lineamiento, pues venían estas sanciones de determinar que no se cumplía con la paridad. Nos tocó ahí tres asuntos en municipios que al hacer un análisis y con los cambios que se efectuaban, pues se daba esta integración de registro orgánica, es decir, igual podía salirse un poco de un bloque o de un subbloque, sin embargo, debo de señalarlo respetuosamente, la sala regional fue un poco rígida con respecto al tema de interpretación con respecto a cómo debían aplicarse los lineamientos. Recientemente el Congreso del Estado de Nuevo León pues acaba de aprobar sus reformas. En un primer momento estaban reconociendo, continuaba el establecimiento o el reconocimiento en las candidaturas a diputaciones de que no se registraran solo en un mismo género a diputaciones perdedoras. Sin embargo, se reconocía originalmente solo el registro de candidaturas vertical y horizontal. Estaban dejando de lado la transversal. Hubo cierta presión local por los grupos feministas y finalmente se reconoce en la ley también el reconocer o analizar esta parte de la competitividad de los partidos políticos en los últimos 3 procesos electorales, haciendo una división de los 51 municipios, 25-26, para que en cada uno de ellos se registre 50% hombres, 50 mujeres y el que es impar, pues que corresponda a la mujer. Es importante ver qué resultados vamos a tener porque los resultados que tuvimos con los lineamientos que surgen con motivo del cumplimiento de la sentencia nos trajo como resultado el mismo Congreso Paritario 21-21 y el mismo número de presidencias municipales dirigidas por mujeres, es decir, 10 frente a 41. Sí tuvimos un incremento en las regidurías y en las síndicas electas, sin embargo, en estas posiciones continuó igual. Entonces era importante ver en los próximos procesos, a la hora de interpretar la ley, la pregunta que yo dejaría en la mesa es: ¿se cumple con esta parte después de tener varios procesos electorales donde vamos evolucionando con la implementación de medidas afirmativas que, como se ha dicho, son temporales y necesarias para lograr este equilibrio sustancial? La pregunta es: ¿ya llegamos al menos en Nuevo León a lo necesario para poder lograr esta representación sustantiva? La respuesta creo que es no, porque seguimos teniendo ayuntamientos no igualitarios. Tendríamos que ver los resultados del siguiente proceso. Sin embargo, creo que aún y cuando la norma hoy por hoy reconozca estas reglas para el registro horizontal, vertical y transversal, en mi opinión creo que todavía podría quedarse corta en algunos rubros, como por ejemplo en los lineamientos se establecieron reglas específicas para las personas de la comunidad LGBT para proteger a aquellas personas transgénero que también en su calidad de mujeres pudiesen tener esta oportunidad. En la ley se implementa como una cuota particular para una candidatura para los ayuntamientos y una para las diputaciones, y 7 para los ayuntamientos. Creo que será interesante evaluar como autoridades electorales hasta dónde podemos seguir implementando medidas afirmativas, aún y cuando la ley ya reconozca estos avances para lograr finalmente que estos ahora grupos vulnerables minoritarios también sean debidamente representados en nuestras instituciones públicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Muy interesante pensar, ¿no?, cómo este diálogo entre instancias jurisdiccionales va encaminado a garantizar justo que los principios normativos hoy impulsados también y apoyados en acciones paritarias, ¿no?, en acciones afirmativas,
pues logren consolidarse y los retos que todavía implican este tipo de medidas. Gracias por su intervención. Le daríamos ahora finalmente la palabra a la consejera Gloria Isela García Cuadras del Instituto Electoral de Sinaloa, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales AC. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Electoral de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cursó el diplomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género de la Flaxo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ocupó distintos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aquí en Sala Superior, y en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Es docente en la Escuela Libre de Derecho del Estado, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa también, y actualmente ocupa la presidencia de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales Electorales, AMCE. Consejera, por favor. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias por esa presentación. Saludo con gusto a quienes comparto la mesa, magistradas, presidentas de los tribunales de Tlaxcala y, por supuesto, Nuevo León. Senadora, un gusto haberla escuchado y sobre todo esta visión y el trabajo que tienen en puerta, porque no es un trabajo terminado. Creo que nos sumamos desde las instancias electorales, nos sumamos sin duda por esta acción más que justificada. Bien, hay una ventaja de ser la última. Y es que aprovechas algunos comentarios y ya no los tienes que repetir. En verdad yo había pensado en exponer a ustedes una sentencia que habla en términos generales de los ajustes o de la visión que acaba de exponer la magistrada Claudia de Tlaxcala, porque habla de la asignación de diputaciones y los trabajos que los tribunales han hecho al respecto. Pero visto que ella magistralmente expuso el tema, brinco hacia el tema que dio origen a la jurisprudencia 2 del 2021. Me refiero a esta jurisprudencia que habla de la integración de los organismos públicos electorales locales, es decir, de cómo nos componemos los organismos locales que organizamos los procesos electorales en las entidades federativas. Quiero referirme a la sentencia del JDC 117-2021, dictada por esta Sala Superior, donde se analizó la convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral, donde se dispuso exclusividad de postulación o de llamado a la convocatoria de mujeres para ocupar el cargo en la presidencia de 2 OPLES, pero el análisis de la sentencia refiere al Estado de México. Y en verdad creo que el análisis que hizo esta Sala Superior, donde en principio de cuentas toma relevancia el contexto histórico de la propia integración del organismo, pero sin duda permea de manera general hasta hacer un análisis de cuántas presidencias están ocupadas por mujeres de los institutos electorales y cuántas por hombres. En la sentencia habla de la data 2020, donde hay 12 presidencias de mujeres y donde hubo 12 presidencias de mujeres y 17 ocupadas por hombres, y en conformación de consejerías 98 ocupadas por mujeres y 90 por hombres. Es decir, a pesar de los esfuerzos que aquí magistralmente también expuso la magistrada Claudia de Nuevo León respecto a la reforma 2014 y cómo hemos venido caminando hacia la paridad, lo cierto es que nos referíamos hace un rato a la igualdad sustantiva y esta es totalmente adecuada para hablar de que en 2020 todavía se seguía discutiendo si la paridad estábamos cuantitativamente o cualitativamente, o decir que la paridad se cumplía si cuantitativamente habíamos un número de mujeres igual que el de hombres. Creo que el análisis que se hizo en esa sentencia fue por demás oportuno, pero además totalmente sensible en posicionar a las mujeres en los cargos de las presidencias de los institutos electorales. Estoy convencida de que cuando una mujer está en un cargo de decisión y titular de un órgano, sin duda cambian las políticas internas. Hay un ejemplo de un estado que venía comentando ayer con la magistrada durante el trayecto del aeropuerto. En un estado se estaba suscitando un hecho de lo que llamamos famosos retenes a medianoche, donde jóvenes, mujeres, eran detenidas por ese grupo de tránsitos y abusadas sexualmente. Había un número ya considerable de mujeres que estaban denunciando violaciones por parte de los agentes en esos retenes. Acuden a denunciar, de inmediato, como sucede en muchas circunstancias, generan un bloque y cierran en la institución flancos. Sin embargo, a instrucción de un órgano superior, encabezado por una mujer,
no permitió que esto se siguiera haciendo, separa a los agentes, los pone a disposición del Ministerio Público y emitió una acción afirmativa desde mi particular punto de vista para que hubiese mujeres en esos retenes como agentes de tránsito para pues erradicar esta conducta que a todas luces era violatoria de todos los derechos posibles de las mujeres. Y esto lo traigo a colación porque precisamente en esta sentencia donde se establece que la medida que hace el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para garantizar a través de la convocatoria que sean mujeres las que se postulen, pues garantiza que una mujer sea la presidenta y que por ende haya, además de numeralmente una igualdad, también haya una igualdad en la posición de decisiones. Y también es sumamente importante comentar para mí que sin duda los institutos electorales hemos estado transitando y hemos tratado de visibilizar cada vez más la importancia de considerar la paridad en cualquier integración. En el 2020, proceso 2020-2021, en el Instituto Electoral de Sinaloa, lanzamos la convocatoria en 2020 para la integración de los órganos desconcentrados, que son los consejos distritales y municipales. Sin embargo, hicimos por primera vez una aclaración para separar y buscar paridad en las presidencias de unos y otros, precisamente con este criterio de la importancia cualitativa que advertimos en esta sentencia a la que me refiero el 2021, porque sin duda el que ocupen un cargo de presidencia en un consejo distrital, sin duda estamos poniendo a una mujer en una posición de tomar decisiones. Pero cuando las posicionamos como presidentas de los consejos municipales, tiene un radio de acción más importante. De hecho, pues en todos los estados hay municipios, capitales o por naturaleza geográfica los propios municipios, que tienen un impacto mediático, económico, de desarrollo más posicionado. Y así como se hacen los bloques de competitividad para la postulación, consideramos adecuado en el instituto atender cualitativamente la designación de consejerías, presidentas en los consejos municipales por separado de los distritales. Esto sin duda ha sido, luego advertimos la jurisprudencia que ratificaba el criterio que tomó el Consejo General del Instituto Electoral en el Estado, y creemos que se contribuye en mucho a visibilizar precisamente a mujeres en cargos públicos, pero no solo en cualquier cargo público. Digo, ser consejera electoral, por supuesto que tomas decisiones, pero estando en la presidencia tienes un radio de acción superior, pero además diriges una política institucional que permite entonces permear y visibilizar la paridad de género y el respeto a los derechos humanos de manera irrestricta. Es así como, sin el ánimo de reiterar, creo que estas sentencias que hoy analizamos y que escuché puntualmente de cada una de las que me precedieron en el uso de la voz, abonan pues a generar esta cultura, y hablamos mucho de deconstruir, que a veces nos cargan a las mujeres también el trabajo de la deconstrucción. En verdad creo que no debemos de ser responsables de esa deconstrucción, pero sí de abonar a través de nuestras acciones y nuestras resoluciones en las propias sentencias por parte de las magistraturas, acuerdos por parte de los institutos electorales y cualquier acción que permita llegar a la igualdad sustantiva que estamos anhelando. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, consejera. Muchas gracias a las magistradas, a la senadora. Ha sido muy interesante escuchar las reflexiones que se han hecho en torno a estas medidas vinculadas con una lucha que ha sido permanente, que ojalá algún día superemos, porque significará que ya entendimos cuál es el propósito de la paridad, que como bien dijo la consejera es la igualdad. Pero bueno, que mientras esto se logre, seguiremos implementando un poco, como decía Rosario Castellanos, hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que la justicia se siente entre nosotras, nosotros y nosotras. Yo, si me permiten, sé que puede haber muchos comentarios, lo que ya no hay es tiempo, porque si no vamos a retrasar más el evento. Quisiera entregar a nombre de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, de su titular, la doctora Alejandra Montoya Mejía, desde luego de la magistrada Mónica Soto Fregoso y de las magistradas, Yanino Tálora y los magistrados que integran la Sala Superior, este pequeño pero muy sentido reconocimiento a cada una de nuestras panelistas, que leo
el texto es el mismo en todos los casos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, con la colaboración del Instituto Nacional de las Mujeres, otorgan la presente constancia a cada una de nuestras panelistas por su participación en el evento Acciones Afirmativas en Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos de organismos electorales. Muchísimas gracias, magistrada Claudia Salvador. Muchísimas gracias, senadora María Celeste Sánchez. Muchísimas gracias, magistrada Claudia Patricia de la Garza Ramos. Y muchísimas gracias, consejera Gloria Isela García Cuadras. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias al magistrado presidente de la Sala Especializada por la Moderación y a las personas panelistas. Muchas gracias. Les invitamos a que continúen con nosotros en este evento. Vamos a una pausa en la transmisión y regresamos.